Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de entrevistas de Cultura Rock en Agencia Paco Brondo. Como todas las tardes, a partir de las 7 de la tarde, vamos a estar conversando con alguien del periodismo, de la música, de las artes, de la cultura, aquí en la agencia. Y para empezar esta nueva temporada, me voy a dar un gran gusto, un gran lujo. Hace mucho tiempo que nos veníamos cruzando y coqueteando por ahí por las calles de San Telmo, vecina de allá, de aquí como yo. Y bueno, un gusto, un placer enorme conversar con Andrea Álvarez Mujica. Ella es periodista, es editora, escritora, también docente, y escribió un libro maravilloso sobre estelares que tengo aquí en mi mano. Vamos a conversar sobre él. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea, por este contacto con la agencia Paco Urondo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Me encanta estar acá charlando, a punto de charlar con un gusto. El gusto es mío. Bueno, vamos a conversar un poquito acerca de Detrás de las canciones. Andrea, un nuevo libro que sacaste hace muy poquito, el año pasado, hace apenas un par de meses. En este caso, sobre Estelares. Una banda muy particular que siempre pienso, que viste que coquetea siempre entre el under y lo popular. Es una banda de culto y masiva, se podría decir, ¿no? Tiene una de esas particularidades, por lo menos para mí, Estelares. ¿Qué te parece a vos? Sí, bueno, eso que decís es una de las cosas que a mí me atrae de Estelares, porque son como dos vidas, ¿no? La vida de Estelares under, tal cual como decís, y que de alguna manera banda de culto, que eso creo yo se sigue sosteniendo, a pesar de que es una banda muy radial y muy popular y que está en festivales y que siempre está girando y que tiene fechas todo el tiempo, hay una cuestión con esta banda de culto que viene, digamos, de la vieja época, de La Plata, de los 90, de todo lo que es el inicio de la historia de Estelares, incluso también de las bandas, digamos, que yo llamo protoestelares, que son las dos bandas anteriores, ¿no? Corazones y Peregrinos, que también fueron como bandas que tocaban en ese circuito de barcitos de La Plata, mediados de los 90, ¿no? Entonces, ese pasado, y creo yo también, ciertas canciones y la historia en torno a la banda y a determinadas canciones, creo que le da ese halo de banda de culto que tanto nos gusta, y a la vez también una cosa que pasa también con Estelares es que es una banda que tiene siempre 14, 15 canciones que son como ultra conocidas, ¿no? Sí, y bueno, que uno en cualquier cancha las puede escuchar también, ¿no? Que es también lo maravilloso y lo que le hace también realmente popular, ¿no? Los estadios de fútbol está plagado de cantitos de Claro, diferentes hinchadas con temas estelares. claro, como el de Yadí, ¿no? Claro, sería Claro, el claro. que más, o sea, claro, Sí, ella sí, sí, sí. dijo, y quizás no sé si, o sea, que yo sepa de cancha, digamos, la melodía que se tomó y la métrica que se tomó es la de ella dijo, que aparte hay algunas grabaciones que los escuchás a las hinchadas y realmente la cantan muy bien, con Sí. distintas letras. No sé si pasa también con, es que eso no tengo conocimiento, Pero pero bueno, sucede. esto que vos decís se mueve como en distintos registros, ¿no? Ujú. Sí, después también hay otra cosa que es muy potente en la banda, es la lírica de Manu, ¿no? Las letras de Manuel, digo, tan luminosas muchas veces, pero también tan oscuras, tan sórdidas. Él siempre, otra de las características que siempre me encantan de Manuel como intérprete, es que se hace cargo, ¿no? En carne viva muchas veces sobre el escenario de la historia de una canción, por ejemplo, ¿no? De su infierno en las drogas y demás. Digo, también que lo hace muy cercano, lo acerca mucho al público y también creo que toma otra dimensión, otro vuelo en las propias letras y canciones, ¿no? Sí, las letras de Manuel son hermosas, por eso también quizás es un gusto detenerse en las canciones y en las letras, porque, bueno, esta cuestión, ¿no? De letras que a veces están muy pensadas, palabras muy elegidas, y también esa cosa que tiene la poesía de a veces estrofas enteras que se le aparecieron.
¿no? Como si ya existieran, como si ya las conociera, como si las hubiera escrito otro y se las estuviera dictando, ¿no? Esa característica que tiene Manu en las letras está como enraizada con una raíz muy en la poesía, ¿no? La poesía tiene estas formas, ¿no? De la cuestión de elegir muy conscientemente lo que vas a poner y en función de lo que querés contar, y también esa cosa a veces que se impone, ¿no? Que irrumpe y se impone ya como si estuviera consolidado. Me parece que, bueno, eso es una de las cosas que está buena de las letras, y sí, o sea, también Manu tiene letras, Manu, los estelares, pero bueno, digo Manu, excepto las que casi que Pali es un gran letrista también, pero en parte de Manuel Moretti, y bueno, son canciones muy con las que nos podemos identificar, ¿no? Tengo entendido que el tío Tom Lupo fue quien te acercó, ¿no? Un grupo de discos, de CDs en ese caso, de estelares, en algún momento de tu vida, el recordado, querido y entrañable Tom Lupo. Bueno, y te llegó ese material y entraste al mundo estelar por ahí, ¿no? Digo, ¿te acordás cómo fue la recepción tuya de las canciones? ¿Por qué te empezó a gustar? ¿Qué empezaste a sentir con las canciones de estelares? Sí, yo lo que me acuerdo es eso de que, bueno, que Tom me los mandó los días de un amigo en común, y yo los puse ahí para escucharlos, viste, qué sé yo, en esa época tenía se fue una época en la que yo tenía muchos discos, o sea, el formato del momento, estamos hablando no sé, no me acuerdo exactamente la fecha en la que Tom me envió, lo primero, o sea, 9 de 2010, suponete, algo así. Una historia desarrollada, discos, digamos, ahora, cuando yo los empiezo a escuchar, porque en realidad yo ahí los dejé, no sé, después los voy a escuchar y me olvidé y pasó el tiempo, y lo que sí me acuerdo muy bien es el día a la tarde que los empecé a escuchar, que yo estaba como ordenando ese mueble, era como un mueble con puertas corredizas, y yo estaba ordenando y los encontré y dije, yo al final estos discos no los escuché nunca. Entonces los separé, estaban todos así, era Sistema Nervioso Central, Ardimos, Amantes Suicidas, Extraño Lugar, Lados B y Casera, ¿no? Así que nada, los empecé a escuchar esa tarde, que era febrero del 2012, me acuerdo perfecto, yo hacía unos días que había vuelto de Mar del Plata, y esas cosas, ¿viste? Cuando decís, voy a ordenar acá, ¿no? O sea, voy a ordenar los discos, que esto es un quilombo. Y terminé escuchando estelares hasta la noche, o sea, porque empecé a poner los discos y pues, terminaba uno y ponía otro, y me quedé escuchando, y seguí toda esa semana, que sería la tercera semana de febrero del 2012, me pasé toda la semana escuchando estelares, y al final de esa semana le a Manuel para decirle hacer una entrevista, y bueno, nada, con la realización del libro, ¿no? Vos venís de escribir un libro, justamente, Horas de Rock, ¿no? Que es el anterior, creo que el de Estelares, ¿no, Andrea? Digo, ¿cuándo empezaste a pensar la idea, a madurar la idea de escribir sobre Estelares? Porque es un libro generoso, un libro importante, 12 capítulos. Digo, ¿cómo empezaste a pensarlo al trabajo y cómo lo abordaste a los chicos? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo le avisaste a Manu? ¿Cómo se dio las primeras conversaciones? Mira, sí, mira, es un poquito así, porque en ese momento cuando yo me copo, pensé
qué bueno sería hacer una biografía de esta banda, ¿no? Ay, la verdad es que fue algo que esas cosas que se te cruzan, ahí estábamos hablando de hacer una nota, hicimos esa nota, la nota fue muy interesante, después yo seguí mi camino. Después hicimos otra nota con Manuel, 2 años después hicimos una nota, que es así, es como el germen de lo que es el libro, porque yo quería profundizar un poco, entonces quería elegir una sola canción y hablar sobre esa canción, que Manuel me contara. Bueno, el formato bueno, te permite, no sé, 1000, 12.000, 20.000 caracteres, 25.000, o sea, es limitado. Entonces yo dije, bueno, hablamos de una canción así podemos profundizar. Y le propuse esto a Manuel, le mandé yo la lista, que hice una lista con las canciones que a mí me atraen, para que él eligiera. Ya era como que empezamos como a trabajar juntos de alguna manera, ¿no? Porque como que le involucré, mira, te mando esta lista, elegí una canción, ¿no? Manuel estaba de gira, tardó un montón en contestarme ese mail, que yo dije, bueno, se ve que no le interesó. Y después era que no, que estaba de gira y me eligió El corazón sobre todo, lógicamente. Eligió El corazón sobre todo, hicimos la nota, muy linda la nota, qué sé yo, la terminé, la mandé a la revista, a la gente de la revista, no sé, no les gustó o algo, la cajonearon y bueno, quedó ahí. Pero yo ya, es como que había como una continuidad en esto, ¿no? Y después, cuando yo estaba preparando Horas de Rock, que es el libro este que ahora estoy reeditando, más material, digo, yo voy a sacar este libro y no tengo nada de Estelares, y Estelares es una banda que me encanta, me gustaría poner algo. Entonces ahí pensé en comprarme un libro, yo suponiendo de que había biografías sobre Estelares, y bueno, me voy a comprar alguna de las biografías que haya, así me baso en el libro de alguien para escribir un nuevo texto, que es algo que los periodistas hacemos un libro y escribir en base a ese libro, los citas el libro y escribís un texto. Porque yo no sabía casi nada, sabía muy poco de la historia de ellos, o sea, decía, pero tiene larga, entonces, bueno, y ahí es que le pregunto a Manuel qué libro me puedo comprar y Manuel me dice que no había ninguno. Él en ese momento estaba preparando demasiadas pocas cosas, que es el libro de letras de él, pero lo estaba preparando, ese libro ni siquiera había salido. Y entonces era el año 2017, y ahí cuando me dice que no había ningún libro, dije, bueno, hagamos uno, fantástico. Este es mi momento. Claro. De proponerlo, o sea, fue muy espontáneo. Claro. Y me dijo, bueno, hagámoslo. Y después nos juntamos, la primera juntada que hicimos fue un día que él tocaba, acá en Los Chisperos, que es un lugar que ya no existe, tocaba solo con la guitarra, y fui a charlar con él para decirle, mira, que yo todas las canciones, no sé si vas a estar de acuerdo. ¿De todas? Sí, de todas. Estamos de todas las canciones, porque la verdad, sí. Claro. Bueno, yo los vi también ahí en el Chispero, aquí en Chispero hace un par de años, cantando tangos también a mano, digamos, con el tecladista de Estelares, ¿no? Lo vi hace unos años. Claro, eran esas presentaciones que eran muy lindas, sí, que nos acompañaba el Rata. El Rata, claro, el Rata en teclados, tal cual. Sí. Claro. Hermoso lugar. Bueno, también otro párrafo también, ¿no? El tema de cómo está ligado el tango fuertemente a la historia de Estelares, a la historia de Manuel en particular también, ¿no? Claro, bueno, sí, eso es, digamos, está ligado desde la infancia de ellos, tanto de Manu como de Víctor, como los tres, digamos, que son creadores del sonido de Estelares, ¿no? Son ellos tres, más allá de que la banda más integrantes, pero bueno, ellos son los fundadores del sonido de Estelares y los tres tienen un pasado de tango en la infancia, porque, bueno, en el caso de Mali, el papá es cantante tango, ¿no? Se escucha mucho tango en la casa, lo llevaban a él a ver conciertos de tango, espectáculos. Bueno, Víctor se escuchaba mucho tango en su casa de chico, y en el caso de Manuel también, papá, cuando lo sé, que lo acompañaba en los viajes en el camión,
iba escuchando tango. O sea que el tango está en la infancia de los tres, y después, bueno, de las primeras bandas, una de las primeras influencias de tango, y bueno, y Víctor y Manuel en un momento entran a una orquesta de guitarras de tango con la que tocan durante un tiempo, y a los dos estudian tango en un momento, están ahí en la casa del Tango de La Plata, ¿no? Entonces, bueno, sí, el tango está ahí dando vueltas, aparece y desaparece en la historia de ellos varias veces, y bueno, evidentemente es algo que se incorpora en la música de Estelares. De hecho, hay un tema como Tiempo de Antes, por ejemplo, que es, yo siempre digo, es un tango rápido, ¿no? Viste que los últimos discos tiene como una impronta bien tanguera, ¿viste? La melodía, y se me ocurre pensar que es un tango rápido, ¿viste? ¿No? Un tango así. Y ahí aparece, sí, ahí. ¿Viste la? Ahí, aparte, bueno, cuando sí, nos gusta yo creo que gusta un montón, ¿no? Esas, Claro. Esa forma como natural en la que aparece el tango en Estelares, ¿no? ¿Cómo ibas llevando el proceso de escritura, Andrea? Son 12 capítulos, son como un viaje de 12 paradas, ¿no? Se me ocurre pensar también, ¿cómo fuiste trabajándolo? ¿Cómo fuiste viendo, cómo fuiste seleccionando esos 12 capítulos? ¿Lo ibas conversando permanentemente con los chicos? ¿Trabajabas sola y después se lo mostrabas? ¿Cómo era ese proceso en conjunto o no? Mira, bueno, yo tenía mi fuente principal, o sea, yo me reunía con Manuel, es decir, yo hice toda una investigación, me encontré previo en cuanto a leer notas, y traté de buscar conciertos, fragmentos, bueno, todo lo que encontré como porque digamos, de la primera época. Contrario, los conocía, entonces necesitaba como ir para atrás, entonces bueno, busqué todo lo que encontré de materiales ya producidos, digamos, por otros, y de conciertos y de shows. Y después, bueno, empecé a reunir con Manuel y, perdón, ¿se escuchan los ladridos de mi? No, estamos en el proceso de escritura, cómo vos trabajabas el proceso. Si lo trabajabas con los chicos, ibas consultándolo, bueno, o ibas trabajando juntos, escribías una parte. Claro, yo decidí empezar cronológico, o sea, me parecía que era lo que correspondía, pensé en un libro que no inventara nada, o sea, en el sentido de que no es un libro en el que yo haya buscado rupturista, no, es un libro cronológico, es crónica, periodística, musical, con textuales, bueno, y me pareció que era importante sí hablar de las dos bandas anteriores. El libro empieza cuando Manuel llega a La Plata. Manuel, uh-huh. 20, no sé, muy joven, sí, supongo que 21 años. Bueno, me parece que el momento en el que él llega a La Plata es clave, porque bueno, ahí al poco tiempo forma Jugados Corazones, después forma Peregrino Víctor, y después Estelares, o sea que digamos de los chicos del interior que van a estudiar una carrera universitaria a La Plata y después formar una banda de rock, ¿no? Que es como algo bastante clásico. Sí. Entonces, bueno, me parece que el libro había que empezarlo contando eso, y bueno. No, hubo un delay ahí. Continúa, Andrea, completa. Ok, entonces, la forma, nosotros entrevistábamos a Manuel y después de determinada hablábamos
bueno, además yo se lo anunciaba antes, porque hay una cuestión cuando trabajas con la memoria, que no es tan inmediata. Es decir, supongamos que yo te hablo a vos de algo de cuando vos tenías 22 años, te pregunto algo ahora, te vas a acordar algo, pero probablemente mañana o pasado te vas a acordar más cosas. Claro. Entonces, en general, yo le decía a Manuel, bueno, en el próximo encuentro vamos a hablar de la época. Ya le iba anunciando, más que hacerle preguntas específicas, le anunciaba previamente la época de la que íbamos a hablar en el encuentro, como para que ya la memoria de él pudiera ir trabajando previamente, claro, y él ya viniese como con un monólogo un poquito más. Entonces nos encontrábamos en el barcito y, bueno, grabábamos y después la seguíamos un poco por WhatsApp y ahí, o por mail, y yo le veía cuestión de personas en esa etapa. Entonces, que era mi guía, Manuel, en ese sentido, ¿no? Porque en esa época, bueno, me hacía una lista de las personas involucradas en la etapa, entonces, bueno, después yo entrevistaba, o personalmente, o por distintas formas, porque la verdad es que trabajé de todas las maneras posibles, o sea, con entrevistas presenciales, con entrevistas por teléfono, entrevistas por mail, bueno, de todas, claro. Y bueno, eso era muy interesante. A veces le contaba las cosas que iba hablando con otros, porque también, volviendo a esta cuestión de trabajar con la memoria, no sé, un músico que tocó con él en Licuados Corazones contaba una anécdota que le disparaba a él recuerdos que los tenía olvidados, ¿no? Eso nos pasó bastante durante todo el libro, durante la primera parte del libro, en realidad, digamos, todo lo que en la época de los 80, 90, entonces era interesante eso, ¿no? Y así, bueno, fui avanzando por épocas. Y después ya con el libro a partir de un momento el libro ya va por disco, o sea, es el disco y toda la época y todos los sucesos en torno a ese disco. Entonces es como muy ordenadito el libro, creo yo, como soy yo, que sí. Para escribir, digamos, soy bastante ordenada. No así para placares, pero... No, sí, no, por eso ahí te decía que me parecía como un viaje el libro, ¿viste? Porque es como vas haciendo paradas, ¿no? Postas, te van llevando, por supuesto, y como bien dijiste vos recién, acompañado por el orden cronológico de los discos. Y yo hay un disco que tengo un cariño muy particular y que tiene que ver también con un momento muy especial de la banda, que es Ardimos, ¿no? Que también le das una pintura muy, muy profunda de esa época. ¿Qué nos podés contar un poquito sin spoilearlo demasiado? Esto es al título personal, como algo personal de la época y la etapa de Ardimos, Andrea. ¿Sabes qué? Te escucho entrecortado. Te decía, a ver si me recibís mejor, que hay, viste que es como un viaje, tu libro. Yo hablaba de 12 postas, 12 estaciones, ¿no? Cada capítulo. Acompañado, sí, por supuesto, sí. Acompañado, por supuesto, por los discos, ¿no? Que lo van poniendo, como bien decías vos, armando ese recorrido. Y yo hay un disco en particular que me parece muy significativo, al menos para mí también, y que para la banda fue también un momento muy especial, que fue Ardimos, ese disco Ardimos, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca? Porque fue un momento muy especial de la banda también. Sin espolear tanto, pero contanos un poquito cómo vivía la banda esa época. Sí, bueno, la etapa de Ardimos es el momento clave para mí de la historia de Sketch, en el sentido de que es, digamos, un disco cuando Manuel se viene a Buenos Aires, post estallido del 2001, ¿no? Y post cambio de peño y post, bueno, nada, es como creo yo, mi interpretación es que es un momento, digamos, un antes y un después en la vida de muchos y de la gente de la generación nuestra también. Entonces, bueno, me parece que ahí cuando él larga todo en La Plata, lo que tenía más o menos armado, digamos, su laburo en los bares,
de mozo o en un videoclub, ¿no? Porque no vivía de la música. Entonces tenía eso, pero tenía como algo más o menos armado ahí, larga todo eso y se viene a Buenos Aires sin nada, o sea, sin contrato, sin una casa fija, ¿no? Como un momento que es súper jugado con 34, 35 años, o sea, no es que es un chico de 22 años, ya es un hombre. Y entonces me parece que ese momento en el que él realmente se la juega por la banda, por la cuestión de decir, bueno, mis canciones tienen que funcionar, porque no, es como una sensación de que no, o sea, decide que no haya plan B, tiene que funcionar el plan A, con las canciones, ¿no? Entonces ese momento en el que viene a Buenos Aires, que es toda la etapa, porque Ardimos sale en el 2003, o sea que tarda un poco en salir desde el momento que ellos hablan con Juanchi Valerón y Juanchi Valerón decide producirlo. Y bueno, Juanchi estaba con las giras de Pericos y con un disco de Pericos en vivo, creo que ahí estaba editando eso, en fin, y en el tiempo creía que su agenda, que era intensa, iba producimos sin contrato también, o sea, sin discográfica, nada, era como algo totalmente independiente, ¿no? Y en ese periodo de la llegada de Manuel a Buenos Aires y el tiempo que tarda en salir Ardimos, que él estaba, como te decía, sin un mango, viviendo en casas de amigos, durmiendo en un sillón, con las cosas en una mochila, toda esa situación es que compone, las canciones de Sistema Nervioso Central, que es justamente el disco de los hits, digamos, el disco que explota, Estelares, digamos, que lo lleva a una banda radial. Me parece que sí, que ese momento de Ardimos, biográficamente, digamos, en lo que es biografía de Estelares, en lo que es la biografía de Manuel, ese momento, esos años del 2000 al 2003, Contame un poquito de la tapa, Andrea. Esta foto maravillosa que tiene la portada de los estelares, la tapa de la base fundacional, ¿no? Muy jovencitos, en blanco y negro. ¿No? Sí, la verdad que había varias tapas, o sea, había varias fotos, incluso diseñamos. Yo tengo en Hormigas Negras diseñar o por lo menos manejar varias opciones, porque es súper importante la tapa, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esta foto de Julieta Marciani, que es una foto del año 1994, es una de las, Julieta los fotografió a ellos en esos años, creo que 2 o 3 veces, tuvieron sesiones. Creo que eso no sé si es la segunda, no sé si es la primera o la segunda, ves que eso habría que chequear si es la primera o la segunda, pero bueno, es de ahí del 94. Es la primera, me parece que es la primera vez. Bueno, nada, es una foto así de esa época y que están súper jovencitos, que están así como en ese look tan peculiar. Esa, y después teníamos fotos que estaban muy buenas de escenario, de show. Copadísimas también, pero bueno, nos pasaba un poco, bueno, la elegimos juntos, la foto, también charlé bastante con Julieta, Julieta me mandó distintas fotos, todas de la vieja época. Después la fotógrafa de ellos, 2000, digamos, que tienen bastantes fotos, es Dafne Gentineta, que también tiene muy buenas fotografías. En algún momento pensé en que la tapa fuera de una de las fotos de Dafne. Me gustaba, digamos, la imagen, yo creo que la imagen de Estelares
que todo el mundo tiene es medio del 2006, 2007, ¿no? Me parece que hay como esta imagen más de los 90 te descoloca un poco, es como que los mirás y decís, pará, ¿quiénes son, no? O sea, hasta que reconoces la carita de Víctor, pero te descoloca un poco. Me gusta eso que produce la foto, porque además parece el 94, pero hay un momento en que la foto parece más antigua incluso. Claro. Sí, también pensaba, ¿no?, que hay una historia detrás, ¿no? Digo, más allá de las canciones y más allá de que es de ese periodo que arranca para muchos y muchas en el 2003, como decíamos recién, cuando se dan a conocer masivamente. Esta foto también te hace pensar que hay una historia previa, ¿no? Hay un antes de todo eso, de la época más masiva y exitosa, si se quiere. Claro. Sí, me parece, claro. Sí, creo que sí, que la foto te transmite, la tapa transmite, no sé, a mí me parece, la tapa me encanta, me parece que sí, que fue acertada elegirla, y sí, que te da esa sensación de lo previo, ¿no? Que quizás es Claro, como la historia más desconocida. Claro, tal cual. Agradecerte mucho por este contacto con la agencia Paco Urondo. Te hago la última pregunta, Andrea de Rigor, también, por supuesto. Sé que en la casa del amigo Gustavo Tanuzzi se puede conseguir, por ejemplo, el libro, ¿no? ¿Dónde otro lugar más se puede conseguir? ¿Algún sitio de internet? Contanos un poquito para todos aquellos y aquellas que te quieran hacer de este maravilloso libro, Estelares, detrás de las canciones de Andrea Álvarez Mujica. Sí, está, claro, está en mala difusión, está a través de la página de Hormigas Negras, del Instagram de Hormigas Negras, está en librerías, se vendió bastante, pero está en librerías, y está en Balduter, que es la distribuidora nuestra, o sea, si uno lo quiere comprar también a través de la distribuidora, también es otro canal posible siempre. Y yo te vi una presentación que se hizo en Cabé Canem, también aquí en San Telmo, en el barrio nuestro, la casa de Marianito Guevara, también Marianito de Guevara, como le decíamos mucho por esa historia que tenía con aquel otro bar. También lo presentaron en La Plata junto con Manuel. ¿Tenés idea todavía de seguir mostrándolo en algún otro momento o ya pasó esa etapa y ya estás metida en otra cosa? Porque sos además muy prolífica, Andrea, escribís todo el tiempo, tenés publicaciones permanentemente. Sí, vamos a estar en el CONEX con Manuel el 27 de marzo. Mira, me hiciste acordar, sí, el 27 de marzo, que es un evento que es una especie de evento sobre libros de música. Así va a estar disponible también el libro, además vamos a charlar sobre el libro con Manuel, y van a estar otros libros de música míos, por ejemplo, el de Horas de Rock, que estoy entrando a imprenta justamente. Ya nos ocuparemos de esa etapa también tan rica y tan pedida por muchos de nosotros, de esa etapa también tuya como escritora y como periodista. Ya nos meteremos ahí en algún momento, con Horas de Rock. Claro, Horas de Rock es, bueno, no, es más o menos la misma etapa, es del 2010, son notas del 2010 al 2019. No es muy son antiguo, anteriores. es de los últimos son años, anteriores. son notas de esa época. Okay. Pensé que era de la etapa No, anterior también tuya. no, son del 2010 al 2019. Ok. Todavía no me medité nada, no, de lo anterior. Bueno, ya habrá tiempo para todo. Será bien recibido siempre. Andrea Álvarez Mujica, muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo. Nos vemos por acá, por el barrio. Nos vemos por el barrio. Un abrazo muy grande, gracias.